Sí, Gabón, buenas noches, Marcelino. Decía Arrasate que ha sido un partido bonito de ver, pero me da la impresión de que es de esos partidos que provocan incomodidad a los entrenadores en los banquillos, ¿no? Buenas noches. A mí me produce incomodidad que yendo ganando 2 veces, empates en casa. El partido creo que ha estado bastante controlado por nuestra parte. Creo que hicimos merecimientos sobrados para ganarlo, pero sobrados. Pero claro, si nos te meten un gol en minuto 88 jugando en casa de una acción que nos pilla un pase a la espalda y luego no defendemos un balón en el área, prácticamente de los pocos remates a puerta que nos hicieron en 90 minutos, yo recuerdo 2 centros laterales, 2 goles y un remate del delantero de cabeza también en otro centro lateral, pero yo no puedo. Creo que el equipo jugó, se esforzó, hizo buen juego de ataque, metió un golazo, hizo combinaciones, generó suficiente peligro para ganar, pero atrás no puedes conceder lo que concedemos nosotros en Primera División. Y si concedes lo que concedemos nosotros en Primera División, pues no puedes ganar, es lógico. Turno para José Manuel Monje, Onda Vasca. Gabo, Marcelino, un poco al hilo de lo que hablábamos en la rueda de prensa previa a este partido, ¿no? El tema de los errores. Es que las ocasiones de peligro, los goles de Osasuna, vienen de un córner a favor al área rival, que es la del Atleti, castigo. Hoy en una disputa que no se va como hay que ir en Primera División, en 3/4 partes en banda derecha, la pelota acaba en gol. Es que yo no sé, pero así es imposible, lo decías tú ahora, Marcelino. ¿Pero esto es un tema individual o es un tema global? No, es que si no defiendes bien el área no ganas partidos. Y el área hay que defenderla bien, durante 90 minutos. Y entonces, pues ese es el problema. Ahora no es que no metamos goles. Estamos metiendo 2 goles en casa y en 9 días metimos 4 goles en casa. Los últimos 3 partidos en casa metimos 6 goles. Pero es que encajamos 5. Entonces, pues no puedes ganar. Es lógico que no puedas ganar. Pero es que nos meten goles con una facilidad extrema. Hoy en el minuto 88, vale, pierdes una disputa, pero nos metieron un pase de 30, 40 metros a la espalda de un defensa. En el 88 yendo ganando. Y luego tomamos malas decisiones en cadena. Entonces, en el minuto 88 lo que hay que tener es pausa y saber dónde están las zonas de máximo peligro y evitarlas. Juega tranquilo, estás ganando. El rival no nos puede meter ese segundo gol que nos metió hoy. Bueno, sí te lo puede meter, de hecho lo metió, pero claro, si te lo mete, luego no vamos a echar la culpa al que disputa o no disputa. Es demasiado sencillo, ¿no? Cuando el balón se produce en una zona donde hay una serie de futbolistas que tenemos que defender ese balón. Y está, y ganar la acción, ganar el duelo. Si ganas el duelo, no encajas. Si pierdes el duelo, encajas. Es así. Y no podemos echar la culpa a otros o a nadie, ¿no? A nosotros mismos. Y nosotros mismos saber los errores que cometemos y tampoco echarle desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el fútbol es así. El fútbol ganas y pierdes acciones, pero las acciones que ganas definitivas en su área metes gol y las acciones que te gana el rival en la tuya te puede meter gol. Y nosotros, pues hoy, en el minuto 88, es obvio y evidente que no podemos conceder eso. Y todo lo demás creo que es poner paños calientes a una situación en la que de una vez por todas tenemos que superarla y darle la suficiente fiabilidad para que esto no suceda. Turno para Alfonso Herrán, Diario AS. No sé, Marcelino, te noto más cabreo que nunca en esta etapa del Atleti. Lo que decías de la regularidad, visto el partido de hoy, no sé si te parece también un poco al de Valladolid, esa regularidad cada vez eres más pesimista de alcanzarla con lo que ha pasado hoy. No soy ni pesimista ni optimista, pero yo hablo de realidades. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en 9 días los rivales nos metieron 4 goles en casa con muy poco. Esa es la realidad. Y fuimos al campo del Sevilla y no nos metieron ningún gol. Y estamos en otras ocasiones donde el rival nos genera muy poco y también nos mete gol. Pero es que no podemos conceder esto. No me cabe en la cabeza
el encajar el segundo gol como lo encajamos. No me cabe. Y como no me cabe, pues eso es lo que nos penaliza y nos impide ganar. Y hay que ser conscientes de ello. Y hay que ser conscientes, porque todo lo demás es poner paños calientes, ¿no? Si contra el Valladolid ganas 2-1 en casa y estás en minuto 85, te puede pasar. Pero lo que no te puede pasar es 9 días después, lo mismo. No te puede pasar para ser un equipo competitivo y regular. No puede. Una vez pasa, porque nos pasa a cualquiera. Nos pasa. 2 seguidas, no puede suceder. ¿Sucedió? Bueno, pues hay que seguir trabajando para que no vuelva a suceder. Sin ninguna duda. ¿Que trabajamos cómo defender ese tipo de situaciones? Bueno, pues los trabajamos. Tenemos que insistir en trabajarlas muchísimas más veces más para ser fiables. Yo así lo veo. Pregunta para Rafa Aguilera, Radio Euskadi. Curiosamente, todo este análisis parte de un comienzo de partido idílico, ¿no? Con un gol prácticamente sin haberse cumplido el primer minuto y con un Atleti que ha entrado muy bien frente a un Osasuna que ha entrado muy mal en el encuentro, ¿no? Bueno, siempre es difícil medir cuando uno entra muy bien si es porque el otro entra muy mal. Yo creo que nosotros entramos muy bien y metimos un golazo en una jugada colectiva buenísima, buenísima. Entonces, a mí no es que me parezca que el rival entró muy mal, es que nosotros entramos muy bien y hubo fases del partido donde jugamos muy bien, sobre todo en el primer tiempo. Encontramos a los pivotes, salimos rápido de la presión alta del rival, hicimos combinaciones buenísimas, tuvimos situaciones para haber concretado el 2-0 en esos minutos iniciales. Luego el rival, sin hacer nada, que no había hecho nada, pues nos mete un gol. Otra vez en su primera aproximación, un centro que golpea en uno y que va a la cabeza del otro. Vale, pero el equipo se remontó, o se repuso, perdón, bien, jugamos bien, combinamos bien, concedimos poco, estuvimos agresivos, estuvimos intensos, estuvimos ordenados. Luego nos ponemos, y tuvimos un inicio de segundo tiempo buenísimo otra vez. Producto de la superioridad que tuvimos, metimos el segundo gol que ya podía haber llegado primero. Bien, luego, pues el tramo final tienes que ganar con otras armas. Estás en el minuto 85, parecía que íbamos perdiendo en vez de ganando. No, pues tienes que estar seguro, tienes que dominar los espacios y no podemos, pues que en esa acción, en un pase a la espalda, 40 metros a la espalda de un central, no, proteges espalda, estamos bien ordenados, nos hablamos, luego no invadimos invadimos zonas y luego pues tomamos malas decisiones en el centro lateral. Bueno, pues es una pena. A mí, ¿qué me sabe mal de todo esto? Es que el enorme trabajo, el buen juego por momentos, el alto ritmo con el que jugamos y las buenas sensaciones que en líneas generales nos causa el partido, pegarle un borrón tan grande en el minuto 88. Y tenemos que ser conscientes de ello. No podemos tapar o meterle, repito, un borrón en el minuto 88 a un partido, creo que en líneas generales, súper completo. Y eso es lo que nos está penalizando, ¿vale? Pierdes en el minuto 1 y no eres capaz de remontar, bueno, si insistes, pero en el minuto 85 contra Valladolid y contra Osasuna, que vas ganando en tu campo, en 9 días no puedes perder 4 puntos, si queremos estar en la parte alta de la tabla. Y esa es una obviedad, y es lo que me fastidia. Y me fastidia por los chavales, me fastidia por ellos, porque creo que hacen muchísimas cosas bien como para recibir un castigo tan grande. Pero tenemos que ir a por qué lo recibimos. ¿Y por qué lo recibimos? Lo recibimos porque esos minutos no sabemos jugarlos. Y no sabemos ser definitivos donde verdaderamente hay que ser con un resultado a favor para ganar un partido. Vamos con la última pregunta. José Manuel Monje, Onda Vasca. Sí, un poco por todo lo que estás diciendo, Marcelino. Quizá más que el entramado defensivo, lo que te preocupa es las atenciones en momentos determinados al partido. No. Yo creo que
Es la suma de todo. A mí no me gusta decir esto o aquello. Yo creo que la suma de pequeños detalles te hace ser un equipo más o menos competitivo, más o menos ganador. Nosotros tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestras carencias. Y creo que tenemos capacidad suficiente para ser muchísimo más solventes en este tipo de situaciones. Pero la realidad es que no lo somos. Esa es la realidad. Entonces tenemos que hacer la suficiente autocrítica personal, individual, grupal, colectiva y por encima de todos y cada uno de los jugadores, el cuerpo técnico, para saber que lo primero que tenemos que arreglar es eso. Y eso tenemos que solucionarlo un domingo sí y otro también. Y de vez en cuando puede ocurrirnos esto. Muy de vez en cuando. Pero la realidad es que desde que soy entrenador del Athletic nos ha ocurrido demasiadas veces. Demasiadas. Y como nos ha ocurrido demasiadas veces, pues entonces tendré la culpa yo de que algo no entrenamos bien, por supuesto, porque soy el máximo responsable, pero no solamente la responsabilidad o la culpabilidad es de una parte, es de todos y cada uno de los que profesionalmente estamos en el Athletic. Y si ponemos paños calientes, pues no lo solucionamos. Hay que hacer la suficiente autocrítica para decir, esto se acabó. Esto se acabó y fijo la atención en el entrenamiento y en la competición para evitar este tipo de errores que tanto nos están penalizando. En la vida hay que buscar soluciones, no culpables. Y la solución sabemos cuál es. La sabemos. Pues entonces hay que desarrollarla durante 90 minutos en el terreno de juego. Y no ir regalando por ahí puntos como nosotros estamos regalando en toda esta competición, repito, analizando desde que yo soy el entrenador del Athletic y en la Liga hemos regalado demasiado y eso regalar demasiado pues nos impide estar ahora mismo luchando clarísimamente por Europa, que creo que el trabajo, el juego, el esfuerzo de esta plantilla se merece en el campo, pero algo pasa para no ganar. Entonces es obvio que tenemos que dar solución a eso, porque si no, seguimos empatando. Y a mí me da mucha rabia que yo creo que en Liga, desde que estamos aquí, solamente perdimos 3 partidos. ¿Y que empatamos? 11. 11 empates. 11, ¿no? Y 4 o 5 victorias. Creo que son 11 empates. Son demasiados. No puedes empatar, y sobre todo en casa. Puedes empatar 0-0 un día, como empatamos contra el Alavés, porque no acertamos. Vale, pero no, hay muchos partidos que no podemos empatar. Y en muchos de ellos fuimos por delante en el marcador. Ese es mi análisis. Vale, terminamos. Vale. Gracias. Vale, gracias.